digo que en terapia, bueno, y en muchas otras cosas, hay que estar con 4 ojos y 4 orejas. O sea, viendo absolutamente todo y recogiéndolo todo, ¿vale? Bueno, pues a veces durante la sesión de evaluación puedes hablar de temas tabú de una manera mucho más fácil que cuando se habla en una fase de intervención o de terapia, ¿no? Os he puesto ahí un genograma, en concreto el de Freud, porque bueno, hace mes y medio que yo no puedo acceder a las historias de mis pacientes y no os he podido traer el que yo quería, pero bueno, os lo voy a contar. Es simplemente para deciros que con un simple genograma podemos sacar temas que se ve claramente en el genograma, que son temas tabú, ¿vale? Por ejemplo, el paciente que os voy a traer yo es una chica joven de 23 años, que es hija única, es psicóloga y me pidió ella misma hacer el genograma en su casa. Esto lo piden a veces los pacientes y yo siempre les dejo. Cuando tú empiezas a hacer el genograma, esta es una técnica que yo siempre utilizo, el genograma, en todas las consultas con niños y con adultos. Cuando empiezas a hacer el genograma, a dibujarlo con ellos, entonces te preguntan, ¿los círculos son las chicas y los cuadrados son los chicos? Porque enseguida lo captan. Ah, y eso que has puesto de las rayas rectas es que se llevan bien, ¿no? Y las rayas así torcidas son las que se llevan mal. ¿Quieres que lo haga yo? Y yo, cuando los pacientes dicen de hacer ellos su genograma, siempre les digo que sí. Es más, la mayoría de las veces que se lo lleven a casa, que lo miren bien, y les explico un poquito cómo se hace el genograma, pues que tienen que poner los nombres, las edades de todos los miembros de la familia y las relaciones entre ellos y cosas que sean importantes, pues si tienen alguna enfermedad o alguna cosa que ellos creen que para mí sería interesante y luego lo traen a consulta. Pues bien, cuando esta paciente lo trae a consulta, hay varias cosas que así de primera vista ya llaman la atención. La primera era que ella era fruto de un matrimonio en el que la madre, o sea, la madre de la paciente, había estado casada anteriormente y la paciente no sabía el nombre del exmarido de su madre. Esto es muy llamativo. O sea, yo nunca me he encontrado, es el único paciente que tengo, la única paciente que tengo, que su madre ha estado casada anteriormente y ella no sabe cómo se llama el marido. Con lo cual, esto es evidente que es un tema tabú para la familia. Nunca habían hablado de esta persona. Ella sabía que su madre había estado casada previamente, pero su madre nunca le había hablado de esta persona. Y de hecho, todavía no le he hablado y estamos en terapia, ¿vale? Otra cosa muy importante que salió también en ese genograma es que la madre de la paciente se llevaba mal con el resto de la familia, con la suya y con la del papá, y que sin embargo mantenían bastante contacto con la familia materna y de hecho todos los fines de semana lo pasaban juntos. Lo cual también te hace pensar, madre mía, todos juntos todo el fin de semana y llevándose mal, o la madre llevándose mal con todos. Que el padre no se hablaba con nadie de la familia materna y con la suya propia, o sea, con la paterna, la relación era nula. ¿Vale? Y luego que había una historia importante de enfermedad mental. Yo al final diagnostiqué a esta paciente de un trastorno límite de personalidad, pero tenía bastantes antecedentes de trastorno bipolar, de esquizofrenia, pero que a la paciente no es que se lo habían ocultado, pero no se lo habían dicho así claramente, sino que les habían dicho que era gente que estaba mal, ¿no? Y ella los había podido diagnosticar cuando había acabado la carrera. Había dicho, ostras, esto es lo que el nombre del ex marido de su madre durante la fase de evaluación que durante la fase de terapia. Porque durante la fase de terapia
el paciente, digamos que está mucho más parapetado, está, que luego se tiene que abrir, evidentemente, pero es más fácil que se cierre, que diga, esto no quiero hablar. Y sin embargo, cuando tú estás haciendo un dibujito de cómo se llevan o cuando tú tienes que decir cómo se llama esta persona, pues respondes, no sé cómo se llama y tampoco pasa nada. ¿Vale? Esta es una cosa bastante curiosa de la fase de evaluación. ¡Ay, que se me ha ido! Que me he saltado una. A ver, anterior. Vale, el paciente se hace consciente del problema o de partes del problema. Muchas veces los pacientes vienen con una sintomatología a consulta, pero indagando tú te das cuenta de que ese no es el problema principal. El problema principal es otro. Y a veces quieren tratarlo o a veces lo único que quieren es eliminar los síntomas del problema por el que vienen y ya está. ¿Vale? Bueno, pues en este sentido yo os traigo ahí la línea de vida. La línea de vida es una técnica que yo utilizo no siempre, no es como el genograma, pero sí bastante frecuentemente, sobre todo con jóvenes y adultos. Todos lo sabéis, es trazar una línea, ahí en la línea de vida de Roosevelt, que es la que yo os he puesto en la diapositiva, la hacen trazando una línea vertical. Yo normalmente lo hago con una línea horizontal, pero bueno, es un poco lo mismo. Y se trata de que los pacientes pongan en esa línea y de manera cronológica los momentos importantes de su vida. Esto es muy importante, que digáis que tienen que reflejar los momentos importantes de su vida. Porque muchas veces lo que hacen es escribir los momentos malos. Y luego te dicen, como tú me dijiste que pusiera los momentos malos, no, yo te dije que pusieras los momentos importantes, pero a lo mejor para ti los momentos importantes han sido los momentos malos, ¿no? ¿Cuándo fueron? O por lo menos, si no te acuerdas del año, pues, ¿qué edad tendrías tú? Pues entre los 14 y los 16, o cuando iba a sexto de primaria, o algo así, ¿vale? ¿Qué es exactamente lo que ocurrió y con quién contaban como apoyo en ese momento, ¿vale? Claro, esto también es un poderoso ejercicio de introspección que les hace pensar, pues eso, acerca de los apoyos que han tenido, de las circunstancias difíciles que han tenido que soportar, de si estas circunstancias se han repetido o no, porque, a ver, yo os voy a hablar de la línea de vida de Eva, ¿vale? Eva vino con un problema importante de ansiedad, con ataques de pánico, además habiendo probado múltiples medicaciones y tal. Y cuando yo le planteo que haga su línea de vida, ella se da cuenta realmente de cuál es su problema principal y me lo dice. Me dice, bueno, no me lo dice, no me dice que establece relaciones de dependencia con cualquiera, pero bueno, sí que me dice que me engancho a cualquiera, a todo el que pasa por mi lado, sobre todo a los chicos, ¿no? Relaciones de dependencia a nivel emocional, a nivel sentimental, porque ella se había sentido realmente abandonada desde que era pequeña, era la sexta, o sea, la pequeña de 6 hermanos, y su madre había estado toda la vida, bueno, un padre ausente y una madre dedicada toda la vida a cuidar del hermano mayor, al que le diagnostican una esquizofrenia paranoide, además con muchos ingresos hospitalarios, con muchos intentos autolíticos, desde los 19 años. Claro, ella tenía 4 o 5 años y la madre, digamos que la deja al cuidado de la segunda hermana, que es la que ejerce realmente la función de madre, ¿vale? Y ella misma se da cuenta de cómo ese abandono hace que luego se vaya enganchando de cualquiera que le dé un poco de cariño.
la línea de vida para mí, si el paciente se le ocurra, es de las técnicas de evaluación que sacan más información. Bueno, seguimos. Hay veces que alguien, yo os he puesto aquí a alguien, se da cuenta de su influencia en el problema. Muchas veces, sobre todo con niños, se utilizan registros para reflejar cuál es la conducta problema del paciente identificado, que es el niño, claro. Pero a la vez tienes que registrar también las conductas de todas las personas que están alrededor cuando aparece el problema, ¿vale? Ahí hay muchos papás que se dan cuenta de que la forma en cómo reaccionan a la conducta problema no solo no ayuda, no hace que disminuya la conducta problema, sino que además la potencia, ¿vale? Yo cuando tengo que diseñar un registro, aquí tenéis un autorregistro, ¿vale? Pero cuando tengo que diseñar un registro de comportamientos disruptivos, lo que hago es poner 3 columnas. En la primera, la situación. ¿Dónde estabais? ¿Quiénes estabais? ¿Y qué ha pasado antes de que empiece el problema? Y además les pongo yo un ejemplo. Pues estabais en la cocina, estabais Héctor, el papá, la mamá y el hermano de Héctor. Y lo que ha pasado es que la mamá le dice a Héctor que ponga la mesa, ¿vale? Yo siempre les digo, la situación es aquello que ocurre antes de que empiece el follón. Hasta ahí, tú le has dicho que ponga la mesa, hasta ahí no ha habido ningún follón. En la segunda columna ponemos qué hace y dice Héctor. Y siempre les digo, no me pongáis se enfada, porque yo se enfada no sé lo que es. Hay niños que se enfadan así, se cruzan de brazos y no dicen nada y ya no hacen nada más. Y hay otros que se enfadan dando golpes y rompiendo cristales, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Héctor? Dice que no la piensa poner, que ya está harto, que él no es un criado y pega un portazo. O sea, ¿qué es lo que dice y qué es lo que hace? Y luego, ¿qué es lo que decimos y hacemos todos los que estamos alrededor? Y también pongo ejemplos y los escribo, yo todo esto lo escribo. Y lo escribo, bueno, normalmente lo escribo en el ordenador, que me resulta más fácil y más rápido, porque yo escribo fatal. Como cada vez escribimos menos, mi letra es fatal. Entonces, en el ordenador escribo, la mamá deja de hacer la cena, se va a cara a Héctor y le grita que lo va a poner ella, que lo va a poner él, porque lo dice ella y punto. El papá dice que ya está bien, que acaben el follón y que para que no haya más discusión la va a poner él hoy, pero que a partir de hoy todo lo que queda de año la va a poner Héctor y además no va a poder utilizar la tablet, ¿vale? Y el hermano se ríe. Claro, solo con este ejemplo que yo pongo, los padres me suelen decir, ah, claro, sí. Bueno, lo primero que me dicen es, jolín, parece que tengas una cámara en casa, porque a nosotros nos pasa eso. O sea, que esto debe ser algo bastante frecuente, que los niños no quieren poner la mesa. Y que además los padres responden así. Pero claro, muchos papás dicen, claro, es que ahora me he dado cuenta de que no puedo ir y gritarle y decirle que la va a poner el resto del año. Okay. ¿Vale? Solo, ya os digo, ni siquiera están registrando. Estamos explicando cómo se hace el registro. Pero luego es verdad que cuando vienen con los registros dicen, es que lo hice fatal, es que no sé cuántos, o directamente dicen, yo antes habría reaccionado de otra manera, pero ahora hice esto y me ha ido un poquito mejor. ¿Vale? O hay papás que se dan cuenta de que el origen, la situación desencadenante son ellos mismos. Cada vez que van a darles un beso a su hijo, aparece la conducta problema. Pues claro, a lo mejor es que tienes que plantear si tu hijo no quiere que le des un beso. Y oye, si tu hijo no quiere que le des un beso, a lo mejor es que no tienes que dárselo. ¿Vale? O, por ejemplo, cuando estamos haciendo la anamnesis. Yo la anamnesis en los niños siempre pido que el papá o la mamá, y si puede ser los dos, vengan en una sesión posterior ellos solos.
para que yo les pueda preguntar un montón de cosas, entre otras, si el embarazo fue deseado. Claro, los papás se plantean, ostras, es que puede haber cosas, incluso del embarazo o incluso de cosas que yo he hecho cuando el niño era pequeño, que puedan haber influido en que mi hijo en estos momentos esté así. Cuando yo les pregunto acerca de los estilos de crianza, de quién se ha ocupado del niño, ¿vale? Sobre todo en niños a lo mejor mucha patología física y han sido las mamás las que han estado ahí al pie del cañón, pues es que a lo